Hola, soy Ari de Ats Crochet y hoy les presento este chaleco muy sencillo con un punto muy fácil que imita las dos agujas y además van a aprender a hacer este cuello con un punto elástico. Para empezar les cuento que vamos a utilizar un hilado 100% acrílico de cisne que se llama rendidora, en este caso es multicolor, es de un grosor medio y se recomienda utilizar agujas número 4,5 o número 5. Yo voy a utilizar la más grande para que el punto me quede un poco más flojo. Y antes de empezar con el punto les muestro que primero tejí un rectángulo para la espalda con el punto que es exactamente igual de los dos lados. Y después lo que hice fue tejer el delantero con el mismo ancho y el mismo alto. Y la única diferencia que tiene es en la parte del escote. Después vamos a hacer las uniones de hombros y la de los laterales. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles el punto en una pequeña muestrita. Como no hay cambios y se teje todo igual, va a ser muy chiquita. Y después sí me voy a centrar en la disminución para el escote y para que vean cómo calcular los puntos. Otra observación a tener en cuenta es que este punto se teje a lo largo, es decir, que vamos a tejer una cadena inicial en este sentido y después vamos a ir tejiendo todas las otras hileras. Este va a ser el largo del tejido, es decir, que acá tenemos el cuello y acá la cintura o el largo que nosotros querramos. Y por el otro lado tenemos el ancho que como se estira bastante ustedes van a decidir si lo quieren al cuerpo o más suelto y lo pueden ir comparando con otra prenda o con una tabla de medidas. Y como para que se den una idea, este tejido que es para mi sobrinita de 8 años tiene un ancho de 33 centímetros sin estirar y en cuanto al largo tiene acá 40 centímetros aproximadamente. Y si van a tejer en un talle adulto, puede ser de 45 o 50 centímetros de largo, dependiendo si ustedes quieren que el chaleco sea a la cintura o más largo. Entonces, lo importante primero es tejer la espalda. No importa el número de cadenas iniciales ni la cantidad de hileras, porque eso lo van a ir viendo ustedes según el ancho que prefieran. Y ahora sí, agarramos el hilado, la aguja y hacemos un nudo corredizo. Luego vamos a empezar haciendo una cadenita inicial de la cantidad de puntos que ustedes quieran para el largo que consideren. En este caso, para la muestrita voy a hacer la de 15 puntos y para el chaleco lo tejí de 55 puntos de largo. Para la primera hilera tejemos una cadenita más, hacemos una lazada, pinchamos la aguja en ese punto, o sea el segundo después de la aguja, sacamos otra lazada más. Y en vez de hacer una lazada nueva, como hacemos en la media vareta, vamos a agarrar este último arquito que tenemos en la aguja y retiramos todo junto. Lo hacemos una vez más, una lazada, pinchamos la aguja en el siguiente punto, agarramos ese último arquito y retiramos todo junto. Ahí se me desenganchó. Este punto se conoce como medio punto deslizado o punto deslizado con lazada. Al principio les va a costar un poquitito agarrarle la mano a tomar ese último punto, pero después ya les va a ir saliendo mucho más fácil. Ahora llegamos a la segunda hilera, levantamos una cadenita. El punto en sí es el mismo, la única diferencia es que lo vamos a tejer en canalé, es decir, que de esta cadenita que tenemos acá, de esas dos hebritas, solo vamos a agarrar la que está en el lado de atrás. Pinchamos ahí, sostenemos el hilo y sacamos. Tejemos unos puntitos más para que lo vean mejor. Siempre es en canalé y se tejen todas las hileras iguales. Y ya avancé unas hileritas más. Fíjense que ya va tomando forma este punto, que es exactamente igual de los dos lados, solo que de este lado las cadenitas están mirando hacia arriba y del otro lado están mirando hacia abajo. Pero bueno, eso va a depender del sentido que ustedes le den a su tejido. Y en cuanto a contar las hileras, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Esto se los digo para que les resulte más fácil contarlas al final. Entonces, como les dije antes, yo tejí una hilera de 55 puntos por 47 hileras para que me den esos 33 centímetros de ancho.
Y acá ya tenemos ese rectángulo que les mencioné recién. Y depende del ancho que tengan, va a ser el ancho que le den a la medida de los hombros y también al tipo de escote que quieran, si es un tipo bote o un cuello más cerradito. Y además recuerden que le vamos a hacer un cuello extra. Entonces, esta medida del ancho de hombros tiene 7 centímetros y medio, que me ocuparon 10 hileras, y acá tenemos 18 centímetros. Como el escote es para un chaleco de tamaño infantil, lo voy a cerrar un poco más con el cuello que le vamos a agregar después. No lo dejo tipo bote porque se suele estirar y quedar como caído en la parte de los hombros, y por eso lo vamos a hacer más cerrado desde ahora. Entonces les voy a mostrar cómo tejer el escote con la muestrita. Y en el caso de descontar los mismos puntos, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el séptimo sí tejimos el punto. Entonces, en este caso tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Acá lo tenemos igual, pero bueno, vamos a hacer un puntito más para que nos quede más chiquito. Entonces, esta disminución es de 5 puntos. Levantamos una cadenita y seguimos tejiendo unas cuantas hileras más de la misma manera, pero hasta esa altura. Entonces ahí ya le hicimos una buena disminución. Y en cuanto a la cantidad de hileras, como les dije antes, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hileras. Entonces, si tenemos 47 hileras en total y tenemos 10 de este lado y sabemos que del otro lado del escote también tienen que quedar 10, en esta parte tenemos que tejer hasta la hilera número 37, así nos quedan las últimas 10 restantes. Y ahora se los voy a mostrar con esta mini muestrita. Acá ya tejí unas cuantas hileras que formarían el escote. Recuerden que de este lado disminuimos 5 puntos, o sea que lo que tenemos que hacer ahora es agregarle esos 5 puntos faltantes. Y lo que nos queda ahora es seguir tejiendo el mismo punto. Esta parte de las cadenitas es como la cadena inicial. Ahí se levanta una cadenita, vamos a pinchar en esa hebra y estiramos el punto, pinchamos en esa hebra que en realidad es la de atrás, más que nada para darle la misma continuidad al punto canalé que veníamos haciendo en esa parte. Entonces pinchamos en la parte de atrás y estiramos. Y así quedaría esta parte. Es como para ir dándole la forma a ese escote, es una pequeña muestra. Pero bueno, después ahí tienen que seguir tejiendo la misma cantidad de hileras que tienen de este lado para tener el mismo ancho de hombros y nos quede simétrico. Luego de terminar las dos piezas vamos a enfrentarlas, pero de este lado, como verán, tenemos estas cadenitas mirando hacia arriba, que va a ser nuestro lado de adelante. En cambio acá, que están en el sentido contrario, lo vamos a dejar para la parte de adentro. Es decir, que la unión la vamos a hacer desde el lado de afuera. Entonces vamos a enfrentar las dos piezas de esta manera. Nos tienen que coincidir las líneas de las cadenitas. Y para unirlo vamos a agarrar una aguja lanera. Y acá yo ya le puse el hilo. Y lo primero que tenemos que hacer es enganchar ambas partes y hacer un nudito en ese primer punto. Entonces después hay que ir coincidiendo estas hileras que están enfrentadas un lado con el otro. Vamos a pasar el hilo hacia atrás y vamos a agarrar de la cadenita de este lado, pero atravesarla por el medio. Entonces tiramos el hilo y ahora hay que coincidir esa hebra con la cadenita del otro lado y también la vamos a agarrar desde el centro. Después van a ir pasando el hilado por esas hileras intermedias, cruzando la aguja por detrás para poder alinear esas hileras, y después sí van a seguir pinchando la aguja desde el centro de la cadenita, siempre para que estas hileras vayan coincidiendo con las del otro lado. Y así nos queda la unión de hombros de este lado. Acá ya terminé la del otro lado. Y miren ahora en la parte de atrás, que sí se nota que está bastante cruzado, por eso lo dejamos del lado de adelante. Entonces, después de terminar esas dos costuras, nos vamos a dedicar a hacer las uniones laterales. La de este lado ya la terminé,
Como verán, es muy discreta y se disimula muy bien con el punto. Y también lo vamos a unir desde el lado del derecho como hicimos en la parte de los hombros. Lo primero que vamos a hacer es agarrar el hilado. Hacemos un nudito en la aguja como hicimos al principio. Este es un nudo corredizo. Luego nos vamos a la parte que tenemos que unir. Agarramos las dos piezas, tiramos el hilo para atrás. Y lo que vamos a hacer es, primero del lado del derecho vamos a pinchar en el primer punto. Luego vamos a tomar el tejido del otro lado y de esa primera cadenita solo vamos a tomar la hebra que está del lado de atrás. Hacemos una lazada con el hilo que tenemos por detrás y lo deslizamos hasta el final. El primero puede costar un poquitito porque tenemos los tejidos separados, pero después ya les va a resultar más fácil. Hacemos lo mismo con el segundo, pinchamos la aguja de un lado, del otro y deslizamos. Y así vamos a ir repitiendo por los puntos siguientes. Ya avancé un poquitito más para que vean que después lo van a ir haciendo cada vez más automático. Pinchan la aguja de un lado, luego del otro, agarran el hilo y deslizan. Y así van a seguir tejiendo hasta la altura deseada, ya que esto va a depender de si ustedes prefieren unas sisas más amplias o más ajustadas. En este caso yo uní el lateral con 33 puntos de los 55 que teníamos al principio. Y ahora voy a seguir tejiendo con puntos deslizados desde acá, no es que voy a cortar el hilo y arrancar de cero. Vamos a aprovechar esta terminación y vamos deslizando desde el punto siguiente en canalé, como hicimos anteriormente, y ahí deslizamos. Pinchamos la aguja, hacemos una lazada y sacamos, y así vamos a ir deslizando por toda la vuelta, más que nada para disimular esta parte de unión de los hombros y evitar esas pequeñas imperfecciones. Entonces miren acá que yo ya tejí toda esta parte y queda muy prolijo. Van a dar toda la vuelta y cuando llegan al final lo único que nos quedaría es terminarlo con un punto deslizado dentro de ese punto que en realidad es el primero. Pinchamos ahí, sacamos el hilo, deslizamos. Y lo vamos a estirar un poquito más para poder cortarlo y esconderlo del otro lado. Es decir, que lo vamos a cruzar y lo vamos a esconder en el punto siguiente y lo tiramos hacia atrás. Bueno, y acá ya tenemos la prenda prácticamente lista con la unión de los laterales, la sisa, como se los mostré recién, bien terminada. Miren acá, quedó muy prolijo. Y lo único que nos quedaría es la parte del cuello, que obviamente que si ustedes quieren van a hacer el cuello que les propongo yo o pueden hacer otra opción. Antes de empezar con el cuello en sí, lo que voy a hacer es tejer toda una vuelta en puntos deslizados para unificar mejor el escote y tener una mejor base para el cuello. Entonces vamos a ir haciendo un punto deslizado por cada hilera que hicimos en este sentido. Entonces acá vamos a pinchar un punto donde tenemos esa cadenita. Ahora pinchamos en el punto siguiente, que en realidad es la cadenita del otro lado. Otra dentro de esa cadena y así sucesivamente. Al llegar a la parte del escote delantero, en esta partecita tenemos los puntos bien delimitados, así que eso es fácil. Habíamos disminuido 6 puntos, así que son los 6 que vamos a deslizar ahora. Y después sí seguimos en esta parte que es igual a la parte de la espalda. Entonces solo nos saltamos ese puntito de la esquina para que quede más redondeado. Ahora sí, al llegar al final de la vuelta vamos a unirlo, pero lo vamos a hacer uniendo desde el lado de atrás. Agarramos ese hilado, lo tiramos hacia atrás y ahora vamos a aprovechar a hacer el cambio de color. Tomamos ese hilado nuevo al que yo ya le hice un nudito para poder trabarlo. Entonces lo vamos a deslizar al punto que teníamos en la aguja, lo ajustamos bien y después vamos a agarrar este hilado largo, tiramos el cortito hacia atrás y vamos a empezar a tejer la altura de ese elástico que puede ser de 4 o 5 puntos, lo que ustedes prefieran. Y como primera hilera de este elástico vamos a tejer puntos deslizados. Entonces primero se levanta una cadenita y en ese segundo punto desde la aguja se tejen los puntos deslizados. Este es el segundo, el tercero. Si quieren pueden agarrar una aguja más chiquita, un número menos nada más, como para tejerlo un poquitito más apretado. Y después de tejer, en este caso 5 puntos,
hay que unirlo a la parte del tejido. Y lo vamos a unir después del punto de origen con 2 puntos deslizados en canalé, por eso vamos tomando solo la hebra de atrás de esas cadenitas. Ahora giramos el tejido y arrancamos con la segunda hilera. Este punto es el mismo que utilizamos para la prenda en sí. Hacemos una lazada, nos saltamos los 2 puntos de los puntos deslizados y vamos a pinchar en ese primer punto, que en realidad es el tercero desde la aguja. Agarramos ahí y sacamos. Es exactamente el mismo punto que hicimos antes, que se llama medio punto deslizado o punto deslizado con lazada. Sostenemos esa última hebra con el dedo y deslizamos. Una lazada, pinchamos, tomamos el hilo otra vez, sostenemos y deslizamos. Después de tejer ese último punto, que es el quinto, hacemos una cadenita y giramos el tejido otra vez para tejer la tercera hilera, que en este caso es con puntos deslizados, como hicimos la primera, pero los vamos a tejer en canalé, es decir que vamos a tomar de esa cadenita que se ve arriba solo la hebra de atrás. Pinchamos la aguja y hacemos el primer punto deslizado, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, que a mí a veces me suele quedar un poquitito más ajustado que el resto. Ahora vamos a unirlo al tejido con los puntos deslizados en canalé, como hicimos al principio. En ese punto siguiente deslizamos, en el otro volvemos a hacer otro punto deslizado y seguimos tejiendo de la misma manera, repitiendo siempre estas 2 hileras. Entonces acá ya avancé un poquitito más, les vuelvo a mostrar esta hilera. Acá se ve mucho más porque el elástico está más avanzado. Dejamos libre esos 2 primeros puntos, que son los que deslizamos en el tejido. En el tercer punto es donde vamos a pinchar y hacer nuestro punto. El segundo lo enganchamos con el dedo, lo tiramos. El tercero, el cuarto y ya terminamos esta hilera. Y la hilera siguiente es la que les corresponde a los puntos deslizados en canalé. Luego lo unimos a la prenda con estos puntos deslizados que también son en canalé. Y de esta manera lo que vamos a obtener es esta pequeña liñita que se ve acá, bien, y le da una mejor terminación al cuello. Al completar toda la vuelta, lo único que nos queda acá es unirlo y justo tenemos 2 puntos. Entonces deslizamos en el punto siguiente, ahí tenemos uno, y el siguiente punto deslizado justo nos va a coincidir, en este caso, con el punto de inicio. Entonces ahí los vamos a pinchar, deslizamos y aprovechamos para unir. Si les queda del otro lado no pasa nada, porque pueden hacer esta unión desde el lado de afuera hacia adentro. Esta parte es exactamente igual a la de la unión del lateral, en donde van a ir pinchando un punto de un lado, luego del otro lado y deslizan. Van a pinchar ahora el segundo. Esa parte solo toman una hebra, que es la del lado de adentro, pinchan del otro lado y deslizan. Y así por estos 5 puntos que tenemos del cuello. Pinchan ahí, deslizan y nos queda justito el último. Pinchan acá, deslizan y lo vamos a cerrar con una cadenita más para luego esconder el hilado por detrás. Lo tironeamos un poquitito, lo cortamos y lo escondemos. Miren acá. Esta es la unión que se disimula muy bien como parte del punto. Y ahora sí, ya terminamos este chaleco con todas las costuras, las uniones, esta terminación de la sisa. Miren la unión del lateral que quedó muy prolija. Se disimula muy bien como parte del punto. En cuanto a la parte de abajo no hay ningún secreto, queda exactamente igual. Hay que cortarle todos los hilitos y esconderlos nada más. La prenda es muy elástica y se puede adaptar muy fácilmente a otros talles. Tengan en cuenta que yo lo tejí para mi sobrinita de 8 años y es chiquito, pero lo pueden adaptar a otras medidas. La altura de las sisas también es a gusto personal y en cuanto al cuello se los recomiendo para poder aplicarlo a cualquier otro tipo de prenda que ustedes quieran. Bueno, espero que les haya gustado, que lo puedan hacer, que me compartan sus fotos
Y si todavía no me siguen, los invito a seguirme, a activar la campanita de notificaciones y me pueden encontrar en Instagram como @crochet. Hasta un próximo video.